Bienvenidos a todos los que nos estáis siguiendo desde LinkedIn Live, a todos los que os habéis conectado a esta sesión de Zoom. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar de desafíos de las aseguradoras para convertirse en una InsurTech. Hoy nos acompaña un ponente excelente y con el que tenemos muy buena relación. Se trata de Óscar Paz. Óscar Paz lleva 3 años perteneciendo al InsurTech Community Hub. A día de hoy es el director general, y por dar un poco de contexto, ¿no? Que os preguntaréis, para los que no le conozcáis, ¿qué es el Insurtech Community Hub? Bueno, es un espacio de innovación y transformación digital para todo lo que rodea el sector de seguros, ¿no? Es un espacio donde convergen pues aseguradoras, reaseguradoras, corredurías de seguros, consultoras, etcétera, etcétera, y donde se empuja, ¿no? esa transformación digital. Además, bueno, Oscar y el Insurtech Community Hub hospedan aquí en España uno de los mayores eventos, si no el mayor, de este sector, que se llama el Insular World Challenges, y en el que felizmente hemos participado ya durante, no sé si 3 o 4 años, hemos perdido la cuenta. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Eso es, efectivamente, Ignacio. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Blip y yo encantado de volver a estar contigo, en este caso digitalmente, pero seguro que en breve otra vez presencialmente, o sea que encantado. Claro que sí. Muchas gracias. Voy a dar un poco de contexto, ¿no? De dónde surge este webinar, porque los que nos habéis seguido y habéis estado en previos webinars, veis que nunca en el formato webinar, nunca hemos tocado este sector, ¿no? La vertical de los seguros. Hemos hablado de la vertical de retail, de la vertical de e-commerce, CPG y otras muchas, pero la vertical de seguros es la primera vez que montamos un webinar. ¿De dónde surge esto? Pues bueno, al final las cosas están cambiando, esa es la realidad, y con cosas me refiero sobre todo a la comunicación, ¿no? La gente ahora se comunica muy diferente hace unos años y la gente y por tanto las empresas deben adaptarse a este cambio en la comunicación. Y esto es algo de lo que ninguna vertical puede escaparse, tampoco la vertical de seguros, ¿no? Vimos que en un principio, pues la gente y las empresas se comunicaban de forma física, luego pasamos al teléfono móvil a través de llamadas, que era un poco más cómodo y mejoraba la experiencia del cliente. Luego pasamos a la adopción de las apps, donde cada empresa, pues de forma customizada, creaba su propio ambiente digital. Y estamos ahora mismo en una nueva ola y ha entrado en juego un nuevo personaje, si así podemos llamarle, que es la mensajería instantánea, ¿no? A raíz de este cambio en la comunicación se crea una disyuntiva, ¿no? Para todas las empresas de todas las verticales, que es adaptarse realmente o morir, ¿no? Un poco con este pain y con esta pregunta lanzada en el aire y con este cambio, nosotros decidimos, hace poco menos de un año, hacer un estudio alrededor de los usuarios y de los clientes de las empresas de seguros para medir qué tal era la experiencia del cliente, ¿no? De este sector. Analizamos a más de 12 millones de personas aquí en España, analizamos más de 311 millones de datos por más de 48 tipos de APIs, públicos, privados, etcétera, etcétera, y vimos los resultados, no quiero adelantar nada, es un pequeño aperitivo, que había bastante margen de mejora en la experiencia de los usuarios y de los clientes con esta vertical. Muchas cosas se están haciendo bien, pero sí que es verdad que con este cambio se creaba una oportunidad para todo este sector, ¿no? Que principalmente nos abría pues una ventana de oportunidades inmensas para mejorar todo lo que son los touch points, los puntos de contacto que las aseguradoras tienen con sus clientes, pues de la etapa de descubrimiento, ¿no? Cuando están buscando y comparando seguros, la etapa de consideración, las cotizaciones, cómo las aseguradoras a día de hoy están enviando las cotizaciones, es una buena experiencia para el cliente o no, y la etapa de fidelización, ¿no? El usuario está utilizando esas apps, bueno, esas apps son usables al fin y al cabo, tienen penetración esas apps, y entonces ahí se nos abren una serie de preguntas y de oportunidades, repito, que intentaremos resolver a lo largo de la jornada de hoy. Entonces ahora voy a dar pie a Óscar para que nos cuente un poco, ¿no? Cuál es el camino que ya muchas aseguradoras han emprendido hacia convertirse en una insurtech, ¿no? ¿Cuál es el camino de la digitalización? Muy bien, pues nada, gracias Ignacio y bueno, pues agradecido estar aquí con vosotros durante un poquito menos de una hora para que no se haga muy pesado, ¿no? Estaremos hasta un poquito antes o las 7 más o menos, como mucho, aquí en España, ahí en México entiendo que serán las 11. Y bueno, pues nada, efectivamente, Ignacio, lo primero sería definir qué es una insurtech, ¿no? Y realmente a mí siempre me gusta poner esta slide o una de estas slides, ¿no? Que realmente para mí son más personas con actitud emprendedora, ¿no? Siempre nos fijamos en la tecnología, nos fijamos, ¿no?
diferentes, ¿no?, tecnologías exponenciales, etcétera, pero yo creo que lo más importante de estos movimientos tech, que no solo suceden como estáis viendo en el seguro, sino en cualquier otro sector o en cualquier otra industria, son personas que a través de una actitud emprendedora intentan llegar al siguiente nivel del sector, ¿no? Normalmente, evidentemente, al principio los emprendedores suelen estar fuera de las compañías porque es difícil emprender o innovar muchas veces dentro de las industrias, ¿no? A veces ya sabéis que la inercia hace pues que solo se vea un poco lo que viene pasando y realmente no se acaba de ver esas transformaciones, como decía Ignacio, a las que estamos ahora mismo, en las que estamos inmersos. Con lo cual, podemos definir el Insurtech como un conjunto, una comunidad de personas que con actitud emprendedora llevan una industria, en este caso el seguro, al siguiente nivel. Y alguno de vosotros me preguntaría, bueno, ¿y qué es el siguiente nivel en el seguro? ¿No? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues el siguiente nivel en el seguro podríamos también simplificarlo en estos tres niveles, ¿no? Podríamos decir que el siguiente nivel es optimizar los modelos de seguros existentes, ¿de acuerdo? Es decir, una optimización de lo que existe, una mayor automatización de procesos, una mejor experiencia de clientes sobre seguros actuales, mayor enfoque en la personalización, un mejor análisis o un mayor análisis de los datos para una mejor toma de decisiones, pero siempre pensando en los seguros, por decirlo así, que ya existen o en los procesos que ya existen, ¿no? O en los canales que ya existen, ¿no? Esto podemos decir que tiene un peso del 80% de relevancia, evidentemente, porque es el más corto plazo, ¿no?, donde se pueden obtener quick wins, ¿no?, que se puede decir, ¿no? Pero hay un segundo nivel, ¿no? Y un segundo nivel son muchas realidades emergentes que tenemos, es decir, no solo riesgos, sino realidades emergentes como son nuevas formas de movilidad, nuevas formas de trabajo, el auge de las mascotas, el segmento senior que va aumentando, los ciberseguros en este caso sí que es un riesgo emergente, etcétera, el cambio climático, la sostenibilidad. Bueno, hay nuevos riesgos, pero hay nuevas realidades que generan diferentes riesgos, diferentes estilos de vida que tienen que ser protegidos de forma diferente o asegurados de forma diferente, ¿no? Y esto es una realidad, no es futuro ni es presente, ¿no? Con lo cual, aquí también podríamos decir que se está desarrollando el Insurtech, ¿no? En crear nuevos seguros, los ciberseguros es un ejemplo, ¿no?, claramente, de un seguro para ciberriesgos, ¿no?, o ciberataques. Aquí podríamos decir que en este segundo grupo, en este segundo nivel, habría un 15% de enfoque, ¿no? Estábamos hablando un poco del medio plazo, realmente es una realidad, pero que, bueno, está emergiendo, está creciendo. Y luego ya podríamos hablar del último nivel, por decirlo así. Fijaros que aquí hablamos de la disrupción, o sea, cómo de disruptivo es, cómo cambia esto, cómo es un game changer que se llama, ¿no? Cómo cambia esto el juego. Realmente podríamos allá de la prevención, ¿no? Modelos preventivos, y aquí la inteligencia artificial tiene mucho que decir, predictiva, etcétera. Y al final aquí estamos hablando de tecnología para prevención de riesgos, que es capaz de detectar de forma temprana, desde fugas de agua, problemas de salud, patrones de aceleración que pueden acabar en un accidente, etcétera, ¿no? Estamos hablando de muchos tipos de predicciones, ¿no?, de prevención de riesgos, y también modelos de economía conductual basados en el comportamiento de las personas, etcétera, recompensas que pueden hacer que el comportamiento de las personas pues a veces cambie mejor, y luego, por supuesto, soluciones complementarias de well-being, de salud, que yo creo que esto es algo que ya lo estamos viendo realmente. Estamos viendo una explosión de salud digital. El mundo de la salud digital, afortunadamente, poco a poco va creciendo, y el seguro y la salud, los seguros de salud, como sabéis, pues bueno, es una de las últimas, ¿no?, tendencias en el seguro. Vamos, es una tendencia que más que una tendencia, una realidad que en los últimos años pues está, al menos en España, cogiendo un volumen interesante, y hace falta digitalizar eso, optimizar, ayudar, ¿no?, de nuevas soluciones complementarias al seguro de salud. Y bueno, esto es una realidad. Aquí podríamos decir que en este modelo de la prevención podríamos estar hablando de un 5%, porque esto sí que es algo ya más en el largo plazo, ¿no? Y bueno, todavía aquí pues realmente no es algo que se vea tanto en el presente, pero ya se están empezando a desarrollar bastantes emprendimientos, y en todo caso hay muchos emprendimientos que son una combinación de los tres o una combinación de dos. No necesariamente tienen por qué ser un único nivel, ¿no? Esta es una forma Sí, lo más didáctica posible de entender, ¿no?, lo que es el Insurtech. aquí, Y por Oscar, ponernos, sí, sí, perdona que te interrumpa. Volviendo a la slide anterior, nosotros en el estudio veíamos que había un cambio bastante grande a nivel de comportamiento con el salto generacional, ¿no? Veíamos que anteriormente, pues, la gente estaba más acostumbrada a descolgar llamadas de teléfonos desconocidos, pero a día de hoy vemos que incluso la gente joven desarrolla ansiedad, más del 60%, en descolgar una llamada de teléfono. Entonces, eso realmente encajaría en un nuevo modelo, ¿no?, para realidades emergentes. Ese cambio generacional podría encajar ahí, o dónde lo podríamos incluir. efectivamente, a ver, podemos hablar efectivamente, o sea, de una mejora también en la experiencia del cliente, porque al final tú tienes que entender que tu cliente no quiere comunicarse contigo de la forma que querían sus padres, ¿no?, etcétera. Entonces, se puede optimizar. Y estoy de verdad llegando a mi cliente de la mejor forma para un seguro actual. Un seguro actual puede ser
pues el seguro de hogar, o el seguro de mascota, ¿no? Y me estoy comunicando con un cliente joven, ¿no? Realmente estoy mejorando la experiencia del cliente porque estoy dándole a elegir un canal adicional, que puede ser el WhatsApp o puede ser un, etcétera, ¿no? O el sistema Sí, de mensajería que utilice. Y luego también es cierto que es un estilo nuevo de vida. Aquí hablamos más de estilos de vida nuevos a proteger, ¿no? Es decir, cómo protegemos las mascotas, cómo protegemos la nueva movilidad, cómo protegemos los ciberataques, cómo protegemos al segmento senior que ya tiene unas enfermedades crónicas, qué tipo de coberturas especiales. Pero sí que es cierto que esto que comentas, que además yo me identifico porque yo tampoco cojo las llamadas de desconocidos, ¿no? Me siento joven en ese somos dos. aspecto. Eso es. Pues yo creo que estamos en estilos de vida nuevos que generan nuevos comportamientos y donde hay que también mimetizarse, ¿no? Con esos estilos y adecuar la experiencia del cliente. O sea, realmente, yo sí que creo que podría ser una combinación de ambos, aunque yo, fíjate, lo veo, Ignacio, en intentar hacer que esa experiencia del cliente sea entender que los jóvenes no quieren coger llamadas o Ya. quieren relacionarse de otra forma, por ejemplo, ¿no? Sí, es una optimización, ¿no? De la actual experiencia del cliente. Eso. Eso es aprovechar las opciones que ya nos brinda la tecnología para personalizar todavía más, que aquí podríamos hablar más personalización incluso, ¿no? En este caso, en la forma en la que el seguro se dirige a ciertos grupos de personas, ¿no? Etcétera. Porque la tecnología ya nos permite hacerlo además de una forma sin una fricción o sin un coste, ¿no? Que pueda suponer, ¿no? O sea, se puede. Entonces, pero de alguna forma yo creo que esa optimización hay mucho trabajo por hacer. Aquí podríamos extendernos en el desconocimiento que hay del seguro y también en la desconfianza que hay de si me va a cubrir o no me va a cubrir porque la letra pequeña pone esto o pone el otro. Realmente aquí podríamos, vamos, tener un webinar entero solamente en cómo se puede mejorar la experiencia del cliente, como digo, tanto en el desconocimiento, tanto en la desconfianza y en la percepción de falta de comunicación muchas veces, porque es cuando contrato el seguro y cuando tengo un siniestro. ¿Y qué pasa en medio? Claro. ¿Sabes? También se percibe como que a veces puede pasar mucho tiempo sin que la aseguradora se comunique contigo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar hablando pues bastante tiempo, ¿no? En ese sentido. Entonces, la comunicación es una de las asignaturas pendientes para el seguro en muchos aspectos, ¿eh? O sea, yo creo que ahí hay mucho margen de mejora y vosotros como plataforma, ¿no? que favorecéis esto, pues yo creo que tenéis una gran aquí oportunidad, ¿no? Estos son algunos ejemplos, no voy a hacer un repaso de todos, pero son algunos ejemplos de las primeras Insurtech pioneras, como estáis viendo, hace 15 años, 14 y 15 años ya, muchas de ellas, una se llamaba igual que yo, por cierto, Oscar de Salud, en Nueva York se fundó, y son diferentes tipos, seguro de coche basado en telemática, ¿no? Ya en el año 2010, las cajas negras esas en los coches, etcétera, ya se ponían Insure the Box, una de las primeras Insurtech, para medir, oye, el comportamiento de un conductor o de una conductora, pues frenando, acelerando, etcétera, ¿no? Friendsurance, que eran seguros peer-to-peer, digámoslo así, para grupos de amigos, etcétera, y que ahora vamos a ir viendo cómo han ido evolucionando cada una de ellas a día de hoy. Oscar, que era seguros de salud, con sistemas de videoconsulta. Estamos hablando del año 2012, fijaros, hace 12 años ya tenían ya la videoconsulta, ¿no? Algo bastante pionero. Troz, que eran seguros bajo demanda, por ejemplo, para asegurar un patinete, asegurar unos esquís, asegurar una guitarra solo el fin de semana cuando le vas a usar contra robo, ¿no? Y me voy este fin de semana por ahí, voy a esquiar o voy a tocar la guitarra o me voy de vacaciones y aseguro la bicicleta un fin de semana, ¿no? Y te sacaba una foto y lo aseguraba. Año 2013, Tongan, en este caso, una aseguradora que ofrecía seguros, ofrece seguros en Alibaba, por ejemplo, en el grupo Alibaba, en el Amazon chino, ¿no? Que se llama, ¿no? Cuando compras un producto, un electrodoméstico, poder incorporar al carrito de la compra, por ejemplo, pues un seguro al mismo momento que estás comprando, ¿no? Eso es un poco el seguro embebido, ¿no? Y luego Lemonade, ¿no? Que eran originalmente seguros de hogar, ¿no? También con una experiencia muy buena, con chatbots también en aquella época, etcétera. Bueno, pues todos estos modelos, la mayoría de ellos siguen existiendo. Aquí estáis viendo, ya tienen más de 1 millón de clientes, los que estáis viendo en verde, más de 1 millón de clientes, más de 500 millones de clientes. Es China, evidentemente, aquí hay una población muy grande, más de 2 millones de clientes. Muchos de ellos están evolucionando. Hay alguno que no ha evolucionado, como Stroff, que cerró, y algún otro que se ha cambiado de sector y que ahora, por ejemplo, este es Banca Seguros, ¿no? Ofrece una plataforma en marca blanca a lo que son operadores de banca seguros. En todo caso, estáis viendo, estos son los pioneros, simplemente decir que ha habido muchos miles más, ¿no? Que no han logrado tener éxito y que se han quedado por el camino. Y bueno, simplemente un ejemplo de los primeros modelos de Insurtech, ¿no? Como ejemplo. ¿A qué retos, no? Es decir, oye, ¿y una aseguradora a qué retos se enfrenta hoy en día para conseguir esa transformación digital, para convertirse, recordad, una Insurtech no necesariamente es una startup, ¿no? Tiene que ver con
llevar al siguiente nivel a la protección, ¿no? O los productos o los seguros, a la experiencia de cliente que ofrece, ¿no? Bueno, pues simplemente decir que el entorno digital en general, aunque muchos no emprendedores vemos, ¿no? O veis las bonanzas, y eso es genial, porque ese es el motor que nos motiva y que nos ilusiona a todos a innovar, también es cierto que es la punta del iceberg donde realmente luego hay muchos retos, ¿no? Yo creo que hay muchos retos que no podemos dejar de pasar, ¿no? Y es importante entenderlos en general, ¿no? Pero el sector asegurador, si tuviéramos que resumirlos, podríamos hablar de dos tipologías, los retos internos y los retos externos, ¿no? Aquellos que depende de mí en alguna medida cambiarlos, aquellos que no, a veces no depende tanto de mí, ¿no? Podría ser ese DAFO, ¿no? Ese DAFO en el que identificar oportunidades, amenazas, debilidades, etcétera, ¿no? El primero de ellos, que no va a sorprender a nadie, es el legado tecnológico, esto ya os lo digo, es decir, los grandes cores, ¿no? Los grandes legados que hay en las aseguradoras, y que sí que es cierto que cada vez vemos más propuestas tecnológicas que quieren modernizar esos cores, empieza a haber cada vez más, y esto es bueno, muchas de las insurtech están entendiendo que aquí hay un reto para las aseguradoras y les están ayudando también a modernizar sus cores, con lo cual, digámoslo así, esos emprendimientos también están considerando ayudar a las aseguradoras, ¿no? A mejorar sus legados tecnológicos para que a su vez se conviertan, digámoslo así, en insurtech o se transformen digitalmente. Luego todo el tema de la analítica de datos, es decir, las aseguradoras como, es decir, realmente tienen muchos datos, bastantes datos, pero sí que es cierto que por la estructura que tienen, etcétera, son datos que muchas veces no son homogéneos, están dispersos por la compañía, etcétera. Son datos, como digo, que no se están aprovechando del todo. Y sí que es cierto que las grandes aseguradoras pues, tienen sus data office, sus equipos de data que van cada vez creando data lakes, homogenizando esa información, conectándola, etcétera, y teniendo esa cultura del dato, ¿no? Que toda la organización sepa que los datos es un activo que hay que cuidar, que hay que, desde el momento que lo captas, lo tienes que cuidar y es un activo que va sumando, etcétera. Entonces, eso es algo de lo que son conscientes, pero todavía queda camino por recorrer. Y luego la gestión del cambio cultural, que yo creo que tampoco sorprende a nadie, ¿no? Evidentemente, pero sí que es cierto que el sector asegurado es un sector, al menos en España y en otros países del mundo, yo creo que se ha parecido, con mucha estabilidad laboral, y eso es bueno, es de los sectores que más antigüedad media tiene, y eso es bueno, pero cuando estamos hablando de innovar, de darle un poco la vuelta a lo que existe, a veces eso hace que, bueno, pues que las personas que están en el seguro estén pensando, ¿no? Más en el pasado que en el presente o más bien en el futuro, ¿no? Realmente a veces limita un poco la capacidad de la innovación, ¿no? Cuando realmente un sector pues lleva una inercia en el que las personas pues siguen estando en la misma empresa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a veces viene bien también, y por eso luego hablaremos de cómo se puede superar esto, pues es a través de la innovación abierta, ¿no? Ver qué está pasando más allá del sector, ver qué nuevos riesgos hay más allá del sector, ver qué nuevas tecnologías hay, ver qué nuevos estilos de vida, movilidad, el tema de fintech, el tema de salud, etcétera. Entonces, por eso es muy importante también abrir al seguro a otras realidades, ¿no? Porque digo, es muy estable, esa estabilidad es muy bien, pero en periodos de innovación hay que cambiar un poco, hay que mirar fuera, hacia afuera, ¿no? De la ventana o del edificio. Y luego los externos, el cumplimiento normativo, el sector asegurador tiene un estricto, o sea, tiene una normativa en general muy estricta, está sometido a directivas europeas, normativas nacionales, etcétera. Al final, sobre todo lo que tiene que ver con la privacidad de datos y todo el tema de la distribución de seguros que está muy regulado, el tema de DORA también, la residencia operativa que ha entrado, va a entrar yo creo en breve. Y bueno, como estáis viendo, sometido a diferentes regulaciones, porque es un sector, pues bueno, del que dependen muchas empresas, etcétera, y al final, pues bueno, tiene que estar muy regulado. Y esto sí que es cierto que al final, pues limita la innovación en ciertos casos, ¿no? Sí que es cierto que también el sandbox, y aquí hablaría del sandbox, ¿no? Que ha habido en diferentes países, sé que en Latinoamérica hay también, en Europa, por supuesto, y en España, es un guiño del regulador de alguna forma, oye, a intentar desafiar la regulación también dentro de un entorno controlado. Entonces, aunque hay un cumplimiento normativo muy amplio, o sea, muy estricto, también es cierto que el regulador está abriendo sandbox y aunque los sandbox son mejorables, creo que tenemos que verlo como ese guiño que nos hace el regulador para desafiar un poco la regulación e intentar ver, ¿no? Que la regulación al menos no sea el primer obstáculo, ¿no? Que podamos un poco jugar con ella, ¿no? El tema de ciberseguridad, yo creo que esto también estamos todos de acuerdo que las empresas grandes siempre están sometidas a grandes ciberataques. Una de las últimas ha sido, por ejemplo, la mutua aquí madrileña hace como 3 o 4 semanas, ¿no? Que a través de un proveedor suyo de seguros de temas de hogar y tal, pues bueno, también se vio un poco comprometida, etcétera. Y bueno, pues la ciberseguridad siempre es algo que, pues al final,
pues, si nos dedicamos a los seguros, pues no podemos dejar de lado el ser ciberseguro, ¿no? Y el predicar con el ejemplo. Entonces el sector asegurador pues tiene ahí digamos así, un punto, ¿no? Que siempre tiene que tener en cuenta. Y luego la falta de talento digital, como digo, que esto es algo común a todos los sectores, pero que es cierto, como decíamos, que en una cultura donde hay una estabilidad, donde hay una antigüedad media muy grande, al final también ese reskill, ¿no? El volver a reeducarse en nuevas habilidades no es fácil, ¿eh? Y ya no solo es la captación de talento digital, sino cómo hago que los empleados, ¿no? del sector asegurador hagan ese reskill a unos perfiles un poco más pues, digitales en este caso. Y eso no es fácil, ¿eh? Pero bueno, hay fórmulas. ¿Qué pasos debería seguir entonces el sector para convertirse en insurtech o adoptar esa mentalidad, ¿no? Digámoslo así, de emprendimiento e innovación, de querer llevar al siguiente nivel, ¿no? Sus modelos, ¿no? Bueno, también, resumiendo, ¿no? Esto también podría ser algo genérico, ¿no? Como estáis viendo aquí, pero es mentalidad abierta y colaborativa, lo que hemos dicho antes, ver qué está sucediendo fuera, ver qué nuevos riesgos existen, ver qué nuevas tecnologías o cómo se están aplicando en otros sectores. Esto, por ejemplo, es un poco lo que hacemos también nosotros desde el Hub, ¿no? Intentar abrir un poco la mente al sector y que esté en contacto con otros sectores que tienen nuevas necesidades, que tienen nuevas realidades o que está aplicando la tecnología de una forma que podría también aplicarse al sector, etcétera. El tema del fracaso, de la experimentación, de la tolerancia, yo creo que esto es algo claro en la innovación. Y en el seguro, pues bueno, pues es también algo, ¿no? A veces cuando hablamos de fracaso o de un error, parece que es un siniestro, ¿no? En el seguro siempre suena como a siniestro, pero realmente es parte del camino y yo creo que aquí no digo nada nuevo con respecto a otros sectores y luego sí que liderar con el ejemplo, ¿no? Al final los directivos del sector pues son los primeros que tienen, ¿no? Que promover, que abanderar, que ser embajadores, etcétera. Promover la agilidad y flexibilidad, metodologías ágiles de trabajo, ¿no? El mundo cambia, los riesgos cambian, los datos en tiempo real incluso, ¿no? Tenemos cada vez más datos en tiempo real y el sector asegurador tiene, ¿no? que entender que el mundo, pues bueno, puede cambiar, ¿no? Un riesgo puede afectar en un mes, en 2 meses, un ciberataque pues puede dar la vuelta a la situación y de repente a partir de ahí hay una sensibilidad especial y entonces eso puede generar un nuevo producto, ¿no? Que la gente esté dispuesta, ¿no? Entonces, bueno, todo ese comportamiento ágil y flexible para entender el mercado, para entender cómo los riesgos afectan a las personas, pues es muy importante en el sector pues para que su oferta esté adaptada, ¿no? a lo que la gente necesita o quiere y luego invertir y desarrollar, ¿no? Y aquí yo creo que es importante que a veces no solamente en el mundo de la innovación es dedicar presupuestos, sino dedicar manos, personas, cabezas. Muchas veces lo que falta es equipos o tiempo de personas dedicado a proyectos de innovación y con objetivos de innovación. Muchas veces hay grandes titulares, pero luego lo que falta es esa dedicación, esos objetivos específicamente, ¿no? Para que una persona ponga su foco en innovar dentro de una compañía, sabiendo que del 100% del tiempo que emplea, igual hay un 70, un 80, un 60 que va a fracasar y que un 20, un 30 es donde se va a conseguir el fruto, ¿no? Pero bueno, esto podría ser genérico para cualquier sector. Y luego también aquí, y aquí hay ejemplos que podríamos citar, el corporate venturing, ¿no? Al final es cómo yo como compañía me acerco a la innovación a través de diferentes modelos que pueden ser invirtiendo en startups, pero no necesariamente puede ser en este caso el Corporate Venture Capital, ¿no? Que es, oye, como yo soy un fondo de Venture Capital corporativo que invierte en startups que están alineadas con mi estrategia, etcétera. Entonces aquí sí que estamos hablando de inversión. Las ventajas es que podemos entrar en modelos de forma muy temprana, pero también hay un mayor riesgo, ¿no? A la hora de invertir, pues bueno, puede haber, si entramos en fases tempranas, puede haber un mayor riesgo. Está el Corporate Venture Client, que no deja de ser hacer de estas startups o de estos modelos digitales un proveedor, ¿no? Es decir, contratarlos como proveedores, ¿no? Y esto ya estamos hablando de startups, ¿no? Que las aseguradoras se acercan a startups que tienen ya modelos validados que pueden ser puestos en producción y bueno, pues que al final son un proveedor más, eso sí, un proveedor con una solución diferenciadora, basada probablemente en tecnología, etcétera, pero que es diferenciadora. Aquí, evidentemente, al ser un proveedor, pues hay una dependencia de la startup porque la startup es la que tiene, es la propietaria de la tecnología, de la innovación, etcétera, y de alguna forma depende, ¿no? Al ser un proveedor, pues depende la aseguradora un poco también de su capacidad, de la capacidad que tenga de escalar esa solución, etcétera, ¿no? Y luego el Corporate Venture Builder, que es crear, ¿no? Que la propia aseguradora, la propia corporación crea de cero, ¿no? La startup, el emprendimiento, la iniciativa. Esto es lo que dice aquí, la ventaja es que lo creas a tu medida, desde cero, ¿no? Pero también requiere más recursos por parte de las corporaciones, en este caso de las aseguradoras, ¿no? Es más libre,
Y podríamos hablar, por ejemplo, del grupo catalán Occidente, digo, proponer ejemplos, ¿vale? Que tiene su Venture Builder. En el primero podríamos hablar de Mutua Ventures, que es el de Mutua Madrileña. El Corporate Venture Client, por ejemplo, puede ser de AXA, por ejemplo, o más, ¿no? O Santa Lucía también podemos hablar, aunque Santa Lucía tiene un ecosistema muy amplio, con Santa Lucía Impulsa, grandes amigos, por cierto, y un saludo si hay alguien viéndonos de Santa Lucía. Y luego, en general, Open Innovation Platforms, pues que, digámoslo así, son también plataformas abiertas donde al final, bueno, pues se lanzan retos, ya sabéis un poco, pues si estáis en el mundo de la innovación y emprendiendo, lo sabéis, ¿no? Al final es cómo colaboro más allá de mi realidad, de mis proveedores, de mis clientes habituales, de mis empleados, etcétera, ¿no? Bueno, no es nada nuevo, simplemente, como decía antes, hay que dedicar recursos a esto, no solo presupuestos, sino personas que estén cuyos objetivos sean, ¿no?, dedicarse a desarrollar pues, el modelo que corresponda. ¿Cómo pueden aplicar las aseguradoras la inteligencia artificial? Bueno, pues aquí me gusta poner siempre un poco esta, porque antes de que surgiera el fenómeno ChatGPT, o GPT, depende de cómo lo queramos pronunciar, ¿no? Sabiendo además que la inteligencia artificial se acuñó como término, ¿no?, en el año 56, si no me equivoco, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Hasta el año 2022 pues no se había hablado tanto, ¿no? El otro día yo ponía un post, nunca había sido tan hablado, tan temido ni tan venerado, ¿no? O sea, realmente ahora mismo hay una explosión. Pero sí que es cierto que el sector asegurador antes, en el pre-ChatGPT, ya tenía soluciones que impactaban en el sector en diferentes puntos de la cadena de valor. Pongo aquí logos, etcétera, pero bueno, sobre todo lo importante es esto, ¿no? Detección del fraude a través de procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, sí, ya en el año 2013, hace más de 10 años. Tractable, que a través de inteligencia visual, ¿no? Ser capaz de analizar en imágenes qué daño tiene un coche, por ejemplo, ¿no? Una inteligencia visual en ese sentido. También asesores inteligentes para ventas, comparación de productos. Sabéis que comparar pólizas no es fácil, ¿no? Oye, ¿qué póliza es mejor? O esta me cubre lo otro, para mi perfil, ¿cuál es? Bueno, un corredor o un agente de seguros tampoco le es fácil comparar entre 4 o 5 pólizas de seguros cuál es mejor para un potencial cliente, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí podríamos seguir atención cliente, suscripción, análisis de cartera, etc. Simplemente lo que quería aquí un poco resaltar es que antes de este fenómeno la inteligencia artificial ya estaba aterrizando en el seguro y sobre todo la detección de fraude fue de lo primero, porque aquí este sería para otro webinar. Hay un margen, vamos, amplísimo, ¿no? Hay muchísimo pequeño fraude que a través de este tipo de herramientas pues, se puede detectar, ¿no?, en todo tipo de seguros. 3 ejemplos muy rápidos, ¿no? Como menú degustación, como digo, simplemente de 3 formas, ¿no?, de aplicar la inteligencia artificial. Pues puede ser esta, ¿no? Estamos hablando aquí, oye, para desarrollar productos, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Oye, si detecto que hay un aumento de incidencias de ciber o en los hogares, en cierta zona, etcétera, bueno, pues al final no deja de ser, oye, si yo analizo los feedback de los clientes, ¿no?, a través de inteligencia artificial, a través de sus emails, de encuestas que pueda hacer, en investigaciones de mercado, ¿no?, es decir, a través de los comentarios que dejan en redes sociales, si toda esta masa de información, ¿no?, se pueda analizar a través de estos modelos, ¿no?, de procesamiento de lenguaje natural, etcétera, y extraer información relevante, ¿no?, de dónde puedo mejorar mi producto, de, oye, pues me están pidiendo que lo que decía antes Ignacio, porque, oye, estoy por WhatsApp o no, y no me coge, etcétera. Pues bueno, puedo desarrollar nuevas coberturas, nuevos canales de comunicación. Bueno, pues esto es algo que ya están utilizando algunas aseguradoras para mejorar sus productos, ¿vale? A través de estas herramientas que permiten, como digo, analizar esta gran masa de datos no estructurados, datos en lenguaje natural, etcétera, y que antes era imposible y que ahora ya se están dando cuenta que es oro, ¿no? El tener o petróleo o el oro, como se diga, ¿no? Es decir, a través de cualquier fuente de datos que no esté estructurada necesariamente, ¿no? Otro caso es la suscripción inteligente, ¿no? Aquí he puesto algo muy, muy visual, porque cuando tú contratas, fijaros, esto cuando uno lleva en el seguro tiempo lo da por hecho, pero a veces no se da tanto por hecho, ¿no? Tú no pagas un precio por un seguro. Cuando tú vas a comprar o cuando tú vas a un hotel pagas un precio, cuando tú vas a un restaurante pagas un precio, cuando tú compras unas zapatillas pagas un precio. Aquí pagas una prima. La prima es un cálculo actuarial que varía en función de tu coche, del modelo, de dónde vives, de cómo es el estado de tu casa. Es decir, es una prima, no es un precio. Es un cambio, ¿no? Es decir, ¿y entonces qué pasa? Que esto es lo que se llama la suscripción, ¿no? Entonces, cuando yo hago un proceso de suscripción,
me preguntan varias cosas. O sea, tú cuando vas a un restaurante no te preguntan nada. Le dices, quiero pues una ensalada, y ya está. Pero cuando vas a una asegurada te preguntan cosas, ¿no? Y entonces, dentro de esas cosas que te preguntan, pues pueden ser, oye, ¿tienes o no, si vas a asegurar un chalet, tienes o no piscina, tienes o no vegetación, cuántos años tiene tu tejado o cuántos años tiene tu edificación, etcétera? Bueno, todo esto que se pregunta y que a veces es un proceso largo, ¿no? O es un proceso tedioso o simplemente pues no tienes la información a veces a mano, por ejemplo, con imágenes geoespaciales, satelitales, que están actualizadas casi a tiempo real, o sea, en periodos de un día se actualizan, pues se puede acceder vía APIs, etcétera, y con inteligencia visual se puede saber si una propiedad, el estado en el que está el tejado, si tiene o no piscina, la distancia a la que está la vegetación, porque en función de eso, en función de la distancia a la que está la vegetación, puede haber más probabilidad de incendio o no. Si hay un incendio, salta de la vegetación a la casa, los tejados en mejores o peores condiciones son más sensibles a vientos, etcétera. Con lo cual, fijaros qué forma, ¿no?, de analizar visualmente datos, en este caso, imágenes satelitales, y poderlas incorporar en un proceso de suscripción de una propiedad, que puede ser, pues como digo, una casa, un chalet, una finca, un almacén, lo que sea, ¿no? En cualquier parque tecnológico o parque industrial, etcétera. Y luego, algo también, análisis inteligente de la cartera de los clientes, ¿no? Para esto es para corredores, sobre todo para agentes de seguros, donde al final no necesariamente tu negocio es captar nuevos clientes. ¿Por qué no hago un upselling o un cross-selling más bien de los clientes que ya tengo? Igual están necesitando cosas nuevas mis clientes y yo no lo sé. Pues con este análisis de cartera puedo hacer una venta cruzada, un cross-selling, y también puedo detectar aquellos que se pueden ir, aquellos que tienen riesgo de fuga, y que les puedo hacer alguna acción antes de que se me vayan o de que haya riesgo de que se me vayan, ¿no? Entonces, esta herramienta, como digo, a través de la analítica permite segmentar, permite detectar oportunidades de venta cruzada, permite lanzar campañas incluso también automáticamente, ¿no? SMS, WhatsApp, etcétera. Y bueno, y aprender, ¿no? Ese análisis y mejora continua para ir mejorando este ciclo, ¿no? Bueno, en todo caso, 3 ejemplos simplemente muy alto nivel para que veáis un poco cómo la inteligencia artificial pues, está aterrizando, como digo, en el área comercial, en el área de la contratación, de la venta del seguro, en el momento que el cliente está comprando, o en la meta de desarrollar o de crear un producto nuevo, ¿no? ¿Cómo concibo un nuevo producto o cómo concibo mejoras en un producto ya existente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo llevan a cabo, por ir entrando un poco en las aseguradoras, sus estrategias de venta de seguros y atención al cliente? ¿Qué canales digitales utilizan, ¿no? Es decir, actualmente, ¿cómo se están vendiendo los seguros? ¿Cómo se atiende a los clientes y qué canales se utilizan, ¿no? Pues también de una forma resumida, pero bueno, creo que es importante entender esto, ¿no? El sector asegurador en España, pongo aquí, pero probablemente en muchos países es similar, pues está muy mediado, es decir, tiene una alta presencia presencial. Que decir, estos son los puntos, como estáis viendo, 74.000 puntos de atención tiene en España el seguro, sumando mediadores de seguros, oficinas de aseguradoras, bancas seguros, etcétera. Entonces, realmente hay muchos puntos presenciales de contacto, ¿no? Digamos así, de la aseguradora con los asegurados o con los clientes, ¿no? Esta es una realidad que no va a cambiar de la noche a la mañana, evidentemente, ¿no? Porque hay mucha gente y muchos recursos y una cultura también muy arraigada al mundo presencial en el sector asegurador y muy territorial también. Y la realidad es esta, la realidad es que en estos momentos más del 90% de los seguros se distribuye a través de canales tradicionales, agentes, corredores, bancas seguros o empleados de aseguradoras, sobre todo agentes corredores y bancas seguros, ¿no? Y un 8 y pico, un 8 y medio en canales digitales, ¿no? Lo que es la venta, ¿no? Y fijaros, respecto a 2013 ha habido una caída de la venta telefónica y online, que es lo que llaman algunos el enigma del online, ¿no? Del 15 ha bajado al 8, porque parece ser que se compara online y se compra al final por el canal tradicional, ¿no? Realmente, o sea, es así, o sea, esto es una realidad. Nos guste o no nos guste a los que nos dedicamos al mundo de la tecnología o de la innovación, realmente hay una fuerte arraigo presencial y en el sector asegurador, y esto hay que tenerlo en cuenta pues cuando uno arranca un emprendimiento, ¿no? En el mundo del seguro. A partir de aquí, podríamos hacer análisis más finos, ¿eh? Pero bueno, por decir, podemos decir que las ventas siguen estando en los canales tradicionales, ¿vale? Aquí estáis viendo los agentes, se han mantenido. Los agentes de seguros son los que venden seguros de una sola compañía, digámoslo así, ¿no? Agente de AXA, de Mafre, etcétera, ¿no? De Zurich, etcétera. Y luego los corredores son aquellos, decir, los que son multimarca, los que venden seguros de diferentes compañías de seguros, y estos corredores además están
más cerca del cliente que los agentes. De alguna forma, los agentes se consideran como una extensión de la aseguradora y los corredores representan al cliente, son totalmente imparciales y ofrecen la mejor propuesta de las diferentes aseguradoras con las que trabajan al cliente final, ¿no? Entonces, ellos han subido, como veis, de un 33 a un 38% y aquí puede ser porque están los multitarificadores. Los multitarificadores son como plataformas, herramientas tecnológicas que permiten, digamos así, meter los datos de un cliente tuyo y obtener las tarifas de las diferentes compañías con las que trabajas. O sea, te genera mayor productividad, ¿no? Entre otras cosas, a la hora de ofrecer productos, ¿no? Son, por lo menos en precio, ¿no? Pero es una forma de no tener que estar entrando en las extranets de cada una de las aseguradoras a cotizar, ¿no? Es decir, a cotizar los seguros, ¿no? Que esto era muy manual y ahora se hace de una sola vez, ¿no? Con un one shot, como podríamos decir. Y luego Banca Seguros, que sabéis que sigue siendo un canal donde se distribuyen seguros muy ligados en muchos casos a las hipotecas, etcétera, y ahí, bueno, pues apoyado por alianza. Los grupos aseguradores, pues bueno, siguen llegando a alianzas con bancos y tal, y bueno. Y podríamos decir que los canales digitales, la atención al cliente, o sea, en atención al cliente van poco a poco avanzando. Es decir, ahí sí que en lo que es el servicio al cliente, en la postventa, digámoslo así, ¿no? Ahí sí que están más alineados la gestión del siniestro, ¿no? Que es el momento de la verdad. Cuando yo tengo un siniestro, he comprado una póliza que la he podido comprar o contratar hace 2 años, 3 años, un mes o 10 años. O sea, esto es algo que nunca lo sabemos, ¿no? Solicitar asistencia médica, telemedicina, acceder a documentación, necesito la póliza, sobre todo gente que se dedica al mundo, es decir, pólizas profesionales, ¿no? Que a veces para poder comenzar un trabajo te requieren que les presentes que estás asegurado, una RC, etcétera. Programas de fidelización, porque los clientes también a veces tienen descuentos o tienen ofertas, ¿no? Por pertenecer a una aseguradora, etcétera. Entonces, aquí es donde se está un poco aplicando los canales digitales en la atención al cliente, más que en las ventas. Y como digo, porque hay una fuerte cultura presencial arraigada y eso pues no es sencillo, ¿no? Y aquí, Oscar, De la avanzar. parte Sí. de preventa que comentabas acerca del Enigma Online, esa parte imagino iría previa a la venta y evidentemente antes de la atención al cliente, eso se corresponde, o sea, esa parte, cuando se habla de Enigma Online, lo que se refiere es que normalmente toda esa gente que finalmente hace la compra vía presencial está consultándolo online, ¿no? O sea, que es un primer contacto online, cierra la compra y vuelve al online, ¿no? Es como una campana. Sí, creo que es lo del ROPO, ¿no? Research online, purchase offline, ¿no? Algo así, ¿no? Se investigan online y luego lo compran. Y de hecho hay muchos corredores que te vienen, oye, le van al corredor, o sea, hay muchos clientes que van al corredor o a la gente y dicen, mira, yo por internet he sacado esto, tú me lo mejoras. Aquí hay un problema y es la comoditización del seguro, ¿vale? Como no se entiende el seguro, lo único que entiende la gente es el precio. Y aquí, claro, los comparadores, las ofertas Claro. agresivas, oye, pues más barato, etc. La gente, como no entiende el seguro, y me incluyo también, es decir, no digo, Mm. al final, pues dice, voy a precio, porque no entiendo las diferencias entre un seguro y otro, ¿no? O sea, ¿cuál es para mí mejor de auto, ¿no? Entonces, no es sencillo. Y entonces, ahí es donde hay que trabajar también y donde la IA podría trabajar, ¿no? En hacer entender a una persona por qué ese seguro es mejor que el de la competencia, aunque sea un poquito más caro, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Sí, Y ahí sí que... nosotros, Sí. sí. Perdón, disculpa también. No, adelante, Ignacio, perdón. Sí, o sea, desde nuestra trinchera hemos visto esto claramente. Bueno, el sector asegurador es claramente el top 3 de las verticales con las que más trabajamos y la mayoría de casos de uso efectivamente, o los que más fácilmente entran en las aseguradoras son de atención al cliente, aunque sí que es verdad que en la etapa de consideración estamos viendo últimamente un interés mayor, ¿no? En la etapa de enviar cotizaciones, de hacer seguimiento. Entonces, bueno, no es la venta, porque la venta tanto en servicios financieros, fintechs, bancas, seguros, es muy complicado hacerlo todo a nivel digital y por WhatsApp, pero toda esa parte previa y posterior sí que está abriendo se está abriendo realmente un espacio nuevo, ¿no? Que bueno, viene Claro, a confirmar un efectivamente. poco esto que comentas. Sí, sí, sí. Y de hecho creo que en las slides posteriores poníamos un poco esto de esa cualificación de los leads, que decir, o sea, ayudar en esas preguntas. Claro, es que el sector asegurador es tan diverso que no es lo mismo un seguro de salud, de mascotas, un seguro para un directivo. Entonces, hay que hacer muchas preguntas. A veces también entra en juego, oye, súbeme una documentación, incluso te analiza la documentación. Es decir, entonces, claro, ese trabajo manual
es un claro. engorro para cualquier mediador, corredor o persona que está en la venta. Entonces, y por eso lo que se está estilando, que era un poco, son chats híbridos, ¿no? Digamos, o sea, tienes una Sí, parte híbrida donde hay una recogida de documentación, una cualificación, unas preguntas estándar, y luego a partir de allá entra un humano, ¿no? Que se finaliza. sí, Que esto era un poco... Y estos modelos, efectivamente, como dices Ignacio, sí que estamos viendo. Ahora, los datos por ahora son estos, ¿no? A fecha de cierre del año pasado. Y sí que es cierto que esos modelos se contabilizan como canales tradicionales en muchos casos, porque lo acaba cerrando un claro, corredor, aunque hayas utilizado una herramienta digital, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Es decir, y aquí solamente el canal digital entra en lo que es el seguro directos, contrataciones telefónicas muchas veces, o sea, donde no hay un, digamos así, un intermediario más, ¿no? Entonces, pero sí, sí, lo que dices es cierto, ¿no? Yo creo que hay un campo muy amplio, ¿no? Y, y un poco, si quieres, por avanzar en esa línea, Ignacio, efectivamente, o sea, ¿qué papel juega la inteligencia artificial conversacional en el día a día de las aseguradoras actualmente, ¿no? Pues es esto un poco lo que hemos, en los ejemplos ahora vamos a ir viendo, pero el estado actual realmente, ¿no? Es decir, todavía nos encontramos con chatbots muy básicos, integrados sobre todo en sus webs, ¿no? En sus apps, ¿no? Porque ha habido vamos, todas las aseguradoras tienen apps, hubo un boom hace como 14 o 15 años con las apps, y entonces todas tienen my no sé qué, ¿no? Todas es como mi esto o my no sé qué, y entonces todas tienen muchas apps y las tienen que amortizar también esas apps, ¿no? En todo caso, normalmente, y aquí podrías tú, seguramente Ignacio, responder mejor que yo, son preguntas muy predefinidas, realizar tareas muy simples, preguntas frecuentes, ¿no? sí, El típico FAQ, una asistencia en carretera muy básica que en un momento dado, pues bueno, dame los datos, dónde te has quedado, la matrícula, etcétera. Ayuda en la apertura del siniestro, sí, pero lo que veremos, sube la documentación, te hago 3 o 4 preguntas de si no sé, si es una fuga de agua, si te has dejado la de adentro, pero luego a partir de ahí, oye, pues te llamamos o lo que sea, ¿no? Consulta un estado de un siniestro, también algo muy básico. Y en algún caso sí que estamos viendo, y esto es algo, pero bueno, porque son startups de salud, y esto es algo además que el seguro de salud está muy estresado. Yo creo que todos ahora somos conscientes de que los seguros de salud están muy estresados. Las colas de espera se empiezan a aparecer o hacía tiempo a la de la salud pública. Y sí que es cierto que están incorporando herramientas digitales, en este caso los evaluadores automáticos de síntomas, esos diagnósticos a través de un chatbot, sí que son herramientas que se están incorporando en algunas aseguradoras para aliviar un poco, ¿no? Esa tensión. Y ese es un ejemplo, ¿no? Concreto, ¿no? sí. Y Aquí las limitaciones, pues bueno, sí, adelante, sí, Ignacio. dos comentarios muy rápidos. Uno es una pregunta y otro es para corroborar lo que decías. A día de hoy un poco lo que pasa con los chatbots son dos cosas. Primero, que funcionan a través de, bueno, son flujos que no tienen, bueno, son flujos, son árboles de decisión donde el usuario va avanzando y lo que busca es resolver preguntas o acciones repetitivas. En vez de hacerlas manualmente una persona, pues a nivel conversacional se recibe ese input y se aplica. Em, y está faltando pues esa parte inteligente, ¿no? Eso que llamamos nosotros un contacto inteligente, que es permitir al usuario no seguir ese árbol de decisión, sino saltarse varios pasos e identificar exactamente qué es lo que está pidiendo el usuario. Además de devolverle respuestas pues completas y con un, bueno, con un alto nivel humano, por así decirlo. Y lo segundo es Sí, una sí, pregunta que sí. hab- hablabas sí, hablabas de las apps, ¿no? De que hace 15 años hubo un boom. Nosotros siempre hablamos bueno, desde nuestro lado, un poco de de un poco ese fracaso en la adopción de las apps, no del sector asegurador en concreto, sino en general. No sé de tu lado con las empresas de seguros si tienes datos. No sé si en la adopción, bueno, aparte de la adopción, también en el uso. O sea, no sé si Sí, siguen sí. copando el call Pues, center una gran parte de la atención al cliente, si las apps han desahogado esa parte, si es únicamente un asset que está ahí aparcado. pues te diría, porque además yo he participado en la concepción de algunas de esas apps y efectivamente desde el principio decíamos, ¿no? que había que pensarlas, ¿no? Para usos más frecuentes, ¿no? Porque normalmente si tú la usas para declarar un siniestro, ¿cada cuánto tienes un siniestro? Cada 2 años, cada Claro, año, etcétera, ¿no? Entonces, es que se te caduca la clave, has cambiado de teléfono, desinstalas la app, se ha caducado la contraseña, cosas en las que hay que pensar. Si no sí, haces un uso frecuente de una app, se te desactualiza el hardware, el software, la contraseña, todo. Entonces, donde sí hay algo de uso
es en el tema de los seguros de salud, que tú ahí sí que tienes temas de autorizaciones médicas, de consultar qué profesionales o qué médicos, y a partir de ahí, en los seguros de salud, como hay una mayor frecuencia de contacto, la app puede tener algo de sentido. Pero sí que es cierto que en otros seguros, claro, en el seguro de auto, yo tengo un siniestro pues cada 2 años, cada 3 años, es decir, claro. ni me acuerdo de la app, o sea, prefiero llamar. Entonces, Mm, hay que adaptar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que las apps no se han amortizado ni de lejos, o sea, lo digo así a alto nivel, pero yo creo mm, que es un asset, como tú dices, que está ahí, que hay que tenerlo para hay que tenerlo, como hay que tener la página web y tal, pero no está optimizado al máximo. Y ahí es donde entraríamos ya, ahí es donde podríamos entrar en esos niveles, ¿no? Del siguiente nivel del seguro es estar, digámoslo así, estar más cerca de tu exposición al riesgo, ¿no? Es decir, porque una aseguradora, ¿cómo conoce tu realidad? Cuando tú tienes un seguro de vida, ¿cómo conoce que has tenido hijos, que te has cambiado de trabajo, que te has casado, que te has separado, que te has... ¿Y cómo conoce eso? Eso no lo conoce. O lo declaras tú, que en la ley del contrato de seguros como que tú tienes que declarar eso, pero si no, no lo conoce. Entonces, la aseguradora, uno de los retos que tiene es un contacto más frecuente con sus clientes, ¿no? claro. Ahí entrarían las apps, ¿vale? Porque en ese contacto frecuente con los clientes entran las apps, como lo tienen las fintech. En el mundo fintech sí que hay un contacto frecuente, porque solo hay que ver el Bizum, ¿no? A lo que más entro de mi banco es al Bizum, digámoslo así, ¿no? O sea, pero en transparente, oye, pues si encima eres trabajador por cuenta ajena, lo que sea, tienes que hacer una transferencia, lo que sea, ¿no? Yo creo que entramos o a pagar con la tarjeta, es decir, pero en el seguro falta la frecuencia de contacto. Entonces, por eso es un poco, entre otras cosas, por lo que no ha funcionado, pues no tienes esa frecuencia y a veces te caduca la clave, etcétera, o te cambias de móvil o no sabes, o dices, mira, prefiero llamar al teléfono o prefiero enviar un mail, ¿no? Pero sí, sí. Sí, Y lo que decías, Ignacio, efectivamente, ¿no? En las limitaciones, pues es todo eso que comentabas, de que no hay un flujo natural, es muy mecánico todo, no aprende de interacciones anteriores, con lo cual es como, perdona, un chatbot un poco más tonto, ¿no? Es decir, si esto es mm, como muy básico, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estado actual, pero sí que es cierto eh, que empieza a haber ya, ¿no? Propuestas, y sobre todo WhatsApp, que yo creo que clarísimamente con cerca o ya el 90% de clientes, ¿no? O de población en España y en muchos países, ¿no? Pues no puede obviarse, ¿no? Una plataforma como WhatsApp. Y sí que es cierto que han ido entrando, pero fíjate, solamente, esto es un dato de hace unas semanas o pocos meses, solo el 15% de las aseguradoras permite dar un parte de hogar a través de WhatsApp. O sea, es decir, esto es un ejemplo, podríamos poner en otros ramos un 15%, cuando WhatsApp tenemos el 90% de las personas, ¿no? O sea, hay mucho todavía pendiente y básicamente lo que se hace en algunos casos es esto. O sea, Mafre pongo el caso aquí, ¿no? Como estamos viendo, tiene un horario, con lo cual si tiene un horario es que hay un humano detrás, ¿no? Pues, entonces, es un asistente virtual, pero que lo combina con un gestor personal y básicamente el asistente virtual te va lanzando unas preguntas iniciales, te va pidiendo un poquito de documentación, te hace como un cribado, ¿no? Un dispatching bueno, y lo lanza, ¿no? Pues lo lanzará al gestor correspondiente en función de la tipología de siniestro que detecta, ¿no? Bueno, pero ya lo hace por WhatsApp de alguna forma. Ha salido un poco de su entorno, digámoslo así, y dice, oye, ya no es la web, no es la app, es ya WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo Mafre, como digo, en partes de hogar. No vamos a poner el vídeo por el tiempo, pero bueno, os podéis imaginar. Y también con temas de autorizaciones médicas, lo que os decía. Las autorizaciones médicas también es algo frecuente. Oye, una prueba para una resonancia, una prueba para un no sé qué, y es algo que la gente, bueno, pues usa igual una vez al mes o una vez cada varias veces al año, ¿no? Algo más frecuente que y sí que ahí te puedes un poco acostumbrar a utilizar el WhatsApp o un canal conversacional alternativo, etcétera, una app, ahí sí que puedes tener un poco más de frecuencia de contacto en general. Y bueno, más ejemplos. Zurich lo mismo, pues para apertura de siniestros. Y estáis viendo que es para temas muy también con un humano y un bot, ¿no? Digital. Pero para esa apertura, que es algo como bastante sencillo, ¿no? De estructurar, ¿no? Pero aquí todavía no hay inteligencia artificial, digámoslo así, ¿no? Pero sí que son WhatsApp, conversación, o sea, un canal conversacional, ¿no? Y luego para la grúa lo mismo, ¿no? Y una asistencia a través, tú te das de alta aquí con AXA Partners, que es el servicio de asistencia o la empresa de asistencia de AXA, pues das de alta un móvil un teléfono y a través del teléfono pues te whatsappeas con tu servicio de asistencia. Pero claro, también es cierto que cada cuánto ¿no? tienes una asistencia en carretera. Pues también la frecuencia de contacto hace que te olvides de que tenías, ¿no? La grúa ahí en el WhatsApp. Y bueno, este sí que es cierto que es un poquito otro ejemplo, los seguros de viaje. Lo mismo que he usado de los seguros de viaje, sí que la gente
pues a veces incluso la que es viajera, la que viaja varias veces al año fuera de España o la gente que por temas profesionales viaja fuera, el poder tener un WhatsApp con un servicio de asistencia puede ser sanitario, puede ser legal, puede ser temas de, no sé, de visados, pueden ser temas de temas legales, ¿no? En otros países. Y aquí sí que a veces en los viajes puede haber, ¿no? Pues una mayor recurrencia o un mayor uso de ciertos servicios de asistencia, ¿no? Entonces, también Intermundial, pues ha incorporado pues estos servicios a través de WhatsApp, como digo, porque son viajeros que están fuera. Y de hecho aquí algunas, en su momento, fueron bastante pioneros, algunas de los especialistas de seguros de viaje, de incorporar la telemedicina, digamos así, a través del WhatsApp o a través de algún canal de este estilo conversacional, poder ofrecer una consulta online. Alguien que se encontraba pues, en Asia, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo de lo primero que surgió en las aseguradoras de viaje. Sí. Yo, Más, Oscar, más, viendo sí. esto un poco, sí, viendo estos datos y viendo bueno, viendo más bien los casos de uso y los logos, realmente este es el primer paso. Decía la consultora, creo que era Gartner, hace un par de años, máximo, es una cita a la que vuelvo bastante un estudio, ¿no? Que habla sobre la experiencia del cliente y dice que el 89% de las empresas competirán, que el campo de batalla será la experiencia del cliente, ¿no? No podemos tampoco pretender que esa experiencia del cliente de primeras, evidentemente, esté integrada o esté empujada por inteligencia artificial, sino lo primero que hay que fomentar y el primer paso para una aseguradora, cualquier otra empresa, es estar en un canal que permita integrar inteligencia artificial. Entonces, yo creo que no va al ritmo que nos gustaría, pero creo que las empresas están haciendo poco a poco pasos, ¿no? De integrarse en el canal donde están todos los usuarios, que al final es WhatsApp. Y, y a partir de ahí ya los próximos pasos, una vez estando en el canal y evidentemente habiendo hecho pruebas piloto, Fox, demostrando que el ROI es positivo, ya sí que integrar inteligencia artificial es el camino natural. O sea, tampoco podemos pretender ir de A a la Z sin pasar por B. Entonces, yo creo que poco a poco Claro, las aseguradoras van tomando esos pasos, ¿no? efectivamente, es lo que se dice de la innovación muchas veces por capas, ¿no? Tiene que haber una capa previa para poder montar otra capa, ¿no? Eso Siempre decimos, es. las redes sociales han triunfado, pues porque se inventó el móvil, ¿no? O el smartphone más bien. O sea, Sí. sin smartphone, o sea, ya había redes sociales antes, pero la gente tenía que estar en sus ordenadores, en su casa, etcétera. Pero el momento que tú le das un dispositivo sobre el que tú ya puedes montar una red social, que te la puedes llevar por ahí, pues esto yo creo que es lo mismo, ¿no? En el momento que ya una aseguradora abre un canal que ya es conversacional, que ya está preparado pues, para poder integrar, ¿no? Etcétera. Y además es un canal donde tú ya vas recogiendo conversaciones, ya vas pudiendo ver realmente qué uso hacen los usuarios de ese canal, recoges ya información que ahora tenías dispersa porque ahora o te llamaban por teléfono, o te enviaban un email, o se te presentaban en una oficina en la calle no sé dónde. Entonces, Mm. bueno, con esto yo creo que puedes empezar a ver, oye, cuál es, no sé, el uso que hacen los usuarios o los clientes de ese canal, lo puedes recoger porque esas conversaciones, aunque sea un chatbot tonto, perdonadme, se recogen y eso se puede luego analizar y saber qué frecuencia hay o cuál es el mayor, ¿no? Número de consultas sobre qué temática y, bueno, y aprender de lo que se le responde. Es decir, yo creo que todo esto efectivamente, como dices Ignacio, es el primer paso de algo, ¿no? Que va a ir viniendo y como digo siempre que me Sí, gusta mucho la frase, el primer paso es el 50% de cualquier viaje, ¿no? Yo creo que estamos ya en ese cincuenta por totalmente. ciento de haber dado ese paso, ¿no? Y hay que tener en Y de cuenta ese viaje. también de que el camino en el que vamos ya lo ha recorrido, bueno, otros países, pues en el sudeste asiático, incluso en Brasil, que es un país bastante avanzado a nivel tecnológico. Ves a la gente, es el que está vendiendo en la playa que lleva un datáfono, ¿no? Que eso aquí sería impensable. Y esos países eh, vemos que estos mismos casos de uso los tienen, pero claro, el volumen es multiplicado por 10 o por 100. Viendo un poco el ejemplo de AXA Partners, ¿no? Nosotros tenemos un cliente que se llama Qualitas, que es la principal aseguradora de autos en México, que el año pasado enviaron más de 10 millones de notificaciones por WhatsApp solo en concepto de asistencia en carretera, ¿no? Entonces, vemos que en España Sí, sí. estamos empezando, pero para llegar al nivel de México tardará un tiempo, pero estoy seguro que llegaremos. Pero el camino lo tenemos Claro, marcado y está ahí. Tenemos muchos países y muchas empresas en las que fijarnos. claro. Fíjate, antes ponía el ejemplo de Zonggan. Zonggan es esa aseguradora que nació del grupo Alibaba, ¿no? Del Amazon chino. Esta aseguradora tiene 500 millones de clientes. El otro día hablábamos con gente, ¿no? de sus equipos
y nos decían que tienen un ratio de 20 pólizas por cada cliente. Es decir, ellos venden miles de millones de pólizas al año, miles de millones de pólizas al año en China, claro, es China, Ya. pero como tú dices, Brasil, ¿no? Entonces, Pick3 es, digámoslo así, la empresa que ha creado Zongan y que ofrece tecnología a otras aseguradoras. Es como si dijéramos, como el Amazon Cloud o el Amazon Web Services. O sea, es como el Amazon Web Services de Amazon, pues es Pick3 a Zongan, ¿no? Es la tecnología que ya está utilizando Zongan en China para vender miles de millones de seguros. Pick3 en este caso en Europa, la está ya ofreciendo a otras aseguradoras o a otras plataformas que también puedan distribuir seguros. Con lo cual, ese es un camino, como bien dices, que ya se están andando o que se han dado en otros continentes o en otras culturas, en otras realidades, en otras regulaciones, pero que inexorablemente y como decíamos, con los hábitos de vida que tenemos, etcétera, vamos, el WhatsApp, nos guste o no nos guste, pero esto es como el email. En los 90 el email era una herramienta para ocio, ¿no? Hasta que se entendió que el email era una herramienta profesional. Pues el WhatsApp es lo mismo, es decir, estamos exactamente en este mismo momento. Entonces yo creo que a nadie le va a sorprender, ¿no? Que en poco tiempo, pues como dices, empecemos a ver cada vez mayores tipos de automatizaciones, porque al final los clientes lo que quieren es que nos resuelvan los problemas, ¿no? Y luego también es cierto que a veces se confunde entre el mundo humano y lo presencial, ¿no? A veces también la tecnología hace que podamos estar en contacto los humanos, como es este caso. Ahora mismo estamos en contacto diferentes humanos a través de la tecnología. No necesariamente la presencialidad es siempre humanidad, digámoslo así, ¿no? O sea, la tecnología nos permite también conectarnos entre humanos, ¿no? Entonces yo creo que también es importante entender que la tecnología puede permitir en situaciones muy graves, ¿no? Que esa inteligencia artificial incluso, y estaríamos hablando, fijaros, y aquí voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos en el Hub soluciones que detectan caídas en casa de personas dependientes, ¿no? Y son capaces de detectar si esa caída, la inteligencia artificial realmente grave como para que un humano intervenga, para que haya un humano en remoto que mande una ambulancia o que mande el servicio que sea. Con lo cual la inteligencia artificial puede también analizar eso para que mande un humano lo más rápidamente posible, ¿no? Hay infinitas posibilidades, ¿no? Pero bueno, podríamos continuar. Totalmente. Entonces, bueno, casos hay muchos. El WhatsApp yo creo que está en nuestras vidas. Yo creo que podemos, no sé. Sé que a veces lanzar una campaña de marketing por WhatsApp puede ser más intrusivo, pero si es solicitado o si de alguna forma, pues también es, ¿no? El poder enviar mensajes de WhatsApp, pues depende de qué contextos o depende bajo qué premisas, pues puede ser mejor aceptado y a partir de ahí se puede producir un diálogo, una conversación que no necesariamente, como bien decís vosotros, tiene que darse en el mismo momento, sino que a ratos, mientras estoy en la parada del autobús, me voy a casa, al día siguiente, si no hay una urgencia, esa conversación puede estar 3, 4, 5, porque a veces los procesos de decisión tardan días. Y yo no puedo estar días sentado enfrente de una persona, que es lo que decimos. Entonces, pero sí puedo tener una persona a mi lado con un WhatsApp, con un bot semi-automatizado, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver también esas oportunidades que nos estamos perdiendo, ¿no? Muchas veces. En esos procesos de decisión, como digo, que a alguien le cuesta días tomar una decisión, ¿no? O tiempo, ¿no? Bueno, aquí tú, Ignacio, me vas marcando el tiempo también, ¿eh? Que yo sé que estamos ya, son las 11 en México, las 7 en Sí, España, pero bueno. se nos Casos, pasó un poco el tiempo, pero sí, bueno, terminamos rápidamente y ahora si hay alguna pregunta la resolvemos. vale. A ver, casos de eso yo creo que estamos ya hablando, que es un poco lo que estamos comentando ahora, simplemente pues lo teníamos aquí, ¿no? Eh, la cualificación de los leads, ¿no? El poder, ¿no? Hacer un argumentario, digamos, esos formularios, ¿no? Que muchas veces son tediosos, etcétera, pues es muy sencillo, pero es que en el seguro, muchas veces cuando tú le pides los datos, los clientes, ¿para qué quieren estos datos, etcétera? Entonces, el tener una conversación con el cliente mientras está incorporando sus datos le hace entender cómo ese dato, al final, bueno, le hace entender mejor el seguro, ¿no? En un seguro, pues evidentemente de mascota, pues tienes que meter la raza, porque en función de la raza, pues puede tener es decir, se le puede ofrecer unos servicios diferentes o en función de tu profesión, etcétera. Bueno, el hacer eso de una forma conversacional es mucho más agradable, ¿no? Que enfrente a un formulario frío, ¿no? Yo creo que entonces ahí sí que vemos una gran oportunidad, porque ese es como si dijéramos, muchas de las intervenciones humanas que hay ahora es porque la tecnología no es capaz de hacer que el usuario se sienta cómodo a la hora de expresar la necesidad aseguradora que tiene, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Más allá del seguro de auto de toda la vida o de hogar y tal. Entonces,
en esa parte, ¿no? De entender muy bien al cliente, de conocer sus necesidades, de recopilar esa información previa a la venta, y creemos que es muy interesante. Y luego también el poder integrar esto, pues bueno, ya en estrategias, ¿no? De redes sociales, etcétera, donde hay muchas. Mira, una de las cosas que pasa es que la gente desconoce sus necesidades de protección. Hay una frase que dice, fijaros, hay algo peor que la desprotección, y es la ilusión de protección, de que estás protegido, ¿no? La ilusión de que no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, muchas veces, a través de muchas conversaciones, y estamos hablando de conversaciones que se dan igual en LinkedIn, o sea, de negocios, ¿no? No hablo de seguros de hogar, de auto, hablo de seguros de directivos, de seguros de profesionales, de seguros de empresas, que no están cubiertos y que tienen riesgos a los que están expuestos y no son conscientes de que necesitan un seguro, ¿no? El poder incorporar, ya lo de LinkedIn, por no poner un ejemplo, una plataforma, ¿no? Instagram, que parece todo muy. No, no, LinkedIn, un entorno formal, etcétera, está lleno de profesionales con necesidades aseguradoras que no están cubiertas. El que tú puedas permitir a una inteligencia de estas que te recomiende, ¿no? Como ya te está recomendando otras cosas, oye, propuestas aseguradoras en función de tu negocio, de tu conversación, de tus comentarios, yo creo que es una de las vías hacia las que se puede llegar a ir, ¿eh? Y esto es algo interesante, ¿no? Eh, la experiencia de usuario, por lo que hemos hablado, ¿no? La 24/7, pero inteligente, ¿no? Ese chatbot que te explica, que te entiende, que te personaliza, que aprende de errores ¿no? Que están sucediendo, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre muy claro, ¿no? No lo pongo en el seguro, pero cuando a veces se te va la fibra de casa y no te funciona internet o no te funciona la luz, lo primero que haces es pensar si es todo el barrio o eres tú, ¿no? ¿Cómo lo compruebas a veces? Pues sales a la calle, miras si hay luz, si no hay luz. Pues algo similar en este sentido. Es decir, si esa inteligencia artificial está recibiendo muchas consultas, ¿no? De que en una zona no tiene luz o no tiene internet, pues evidentemente haya habido un corte o algo, ¿no? Con lo cual, sin que haya nadie casi, ¿no? Pues es capaz de deducir que hay un problema general, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de soluciones y en el seguro, etcétera, pues yo creo que son clave, ¿no? Y lo que decíamos de la simplificación de la contratación del seguro, hacer más amable, ¿no? Esa contratación, el que no solo metas datos, sino que te ayude a entender por qué tú estás contratando un seguro y te haga las preguntas oportunas. Y luego también esos momentos que el cliente, ¿no? Cuando tiene un siniestro, cuando ya la grúa se ha ido, etcétera, ese feedback inmediato, ¿no? Yo sé que ahora se hace por teléfono, recibes una llamada o te pasan, oye, te voy a pasar con una encuesta telefónica, pero bueno, o te envían un formulario por un email, bueno, pues el poder también recibir una propuesta, ¿no? De conversación, pues para que des tu feedback, yo creo que puede ser interesante, ¿no? No sé si en algún momento incluso esto se podrá enviar un vídeo y que también ese vídeo pues pueda entender, ¿no? Es decir, la inteligencia visual, etcétera, pues pueda entender que envíes un vídeo y en 15 segundos pues des tu esto, ¿no? Lo mismo que haces por la voz, ¿no? Que probablemente también se capture esa información. Ahora es más por números, ¿no? Yo creo que ahora va más por números, pero creo que también sería interesante el poder capturar, ¿no? A nivel de lenguaje natural y poder, pues bueno, hacer que ese feedback pues sea más útil, ¿no? De cara a la aseguradora para posteriores Sí, servicios. sí. De Mm. cara un poco, Ignacio. perdona, Oscar, de cara un poco a lo que comentabas de la falta de intimidad o lo que puede percibir el usuario cuando se le contacta por WhatsApp a través de marketing. O sea, al final la realidad es que si nosotros, o sea, WhatsApp como empresa, Meta, WhatsApp como empresa, lo que quiere evitar es que su canal, que WhatsApp se convierta en un canal de spam. Spam, Y es spam, muy sí. estricto con las reglas a la hora de permitir a las empresas enviar según qué información, según qué mensaje, según qué notificación, hasta el punto de bloquearte el acceso a WhatsApp Business Platform y nunca más poder volver a entrar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre el SMS, que empezó como un canal pues de enviar información de valor, pero que se acabó convirtiendo pues en un canal que tiene una parte de eso, pero tiene un canal muy amplio también de phishing, de spam, y por otro lado también, si en WhatsApp consigues enviar notificaciones de valor y que el usuario lo perciba como tal, gradualmente va a ir bajando un poco esa concepción de que estamos invadiendo su intimidad. Si al final estás enviando un mensaje, una promoción personalizada, le llamamos por su nombre, si le enviamos, pues si conocemos sus gustos, si le enviamos notificaciones transaccionales donde él va a ver el valor, al final pues eso, esa parte de perder la intimidad va bajando. Y la realidad es que también un canal como el teléfono, ¿no? Eh, a día de hoy, aparte de que está perdiendo efectividad, también se está utilizando pues de una manera un poco, ¿no? Matando
moscas con cañonazos, recibiendo llamadas 8 de la tarde de empresas de telecomunicación. O sea, WhatsApp se está cuidando mucho en ese sentido para que este canal se perciba como un canal de mucho valor y no de, y es pues eso, de respetar la intimidad. No quiere seguir los pasos de otros canales que han pecado justamente de esto. Claro, ahí es la importancia, fíjate, estaba un poco fíjate, pasando esta slide, la importancia de efectivamente, como dices Ignacio, de que ese aumento de frecuencia ¿no? de contacto con el cliente no sea solo para venderle, ¿no? Es decir, como el customer centricity es que el cliente es la diana, ¿no? A la que ofrecer todas nuestras Justo. ofertas, ¿no? De venta, ¿no? No, o sea, es, oye, ¿qué beneficios, ¿no? Por ejemplo, programas de fidelización, beneficios. Podríamos hablar de la economía del comportamiento, recomendaciones, ¿no? Oye, yo, de salud, recomendaciones, porque saben que en mi hogar, yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 casas, imagínate, aseguradas, pues con todo el tema climatológico, etcétera, y si sabes que va a haber una tormenta, una dana en Sevilla, en no sé dónde, y a veces uno no está pendiente, ¿no? De en función, pues que te puedan enviar un WhatsApp, oye, una alerta, ten cuidado, no sé, asegúrate no sé, de que alguien ahí te puede cerrar las ventanas, etcétera. O sea, pero, o imagínate, esto ya ha habido proyectos de este estilo, para que todavía Sí, no están muy vistos, una ese oleada de caso de robos, por uso, ejemplo. Bueno, perdona, ese caso de uso justamente lo estamos empezando con una de las empresas top 3 de seguros de España, justo el de alertas climatológicas. Sí, claro, ese lo han hecho mucho con SMS, ¿vale? Porque además a ellos también les ayuda, porque claro, si tú cierras las persianas y tal, pues son menos siniestros que ellos tienen, ¿no? claro. Entonces, y eso mismo, imagínate con datos también yo he conocido casos incluso de robos, ¿no? Hay una zona de una ciudad que está sufriendo más robos de lo habitual y te dicen, no, te alertan, ¿no? Sin Fíjate. ser algo. Pero, oye, y esto, claro, si se hace por un canal, ¿no? Que tú además veas que es algo que no te vienen a vender nada, o sea, porque realmente cuando son ventas, yo sí que creo que hay que cuidar las formas, ¿no? Y lo que tú dices, no se Mm, puede ir ahí como una bomba al racimo que ya murió, ¿no? Venga, te llaman por SMS, por el mail, por el teléfono, por el WhatsApp. Entonces, esos servicios de valor añadido que además hacen sentir al cliente más cerca a la aseguradora y además bajan la siniestralidad de la aseguradora, o sea, la aseguradora no deja de ser un profesional de la gestión del riesgo. No hay que olvidarse que las aseguradoras, su profesión o su propósito es la mitigación del riesgo derivado de la incertidumbre, en principio, ¿no? Eso es más o menos. Entonces, todo lo que sea mitigar los riesgos y las alertas, los recordatorios, el hacer que tú te cuides más, que tú conduzcas mejor, que tú seas consciente de que cuando viajas a un sitio puede haber un problema de polución, de salud, un conflicto por la zona, etcétera. Todo eso, las aseguradoras de viaje, por ejemplo, yo sí que creo que van por delante en muchos casos de las aseguradoras de otros ramos, porque digamos así, esa geolocalización en la que te encuentras a veces requiere de que tú sepas cierta información de lo que te rodea, e incluso a nivel de viajes de trabajo, que hay una obligación por parte de las empresas de proteger a los asegurados, a sus empleados, ¿no? Con lo cual, las aseguradoras de viajes, en este sentido, sí que tienen un contacto más frecuente con los asegurados, a los que incluso les envían alertas, oye, en esa zona hay un conflicto, en esa zona hay una alerta sanitaria por un tema de no sé qué, y eso sí que es algo que además en un mundo en el que cada vez tenemos más datos en tiempo real, ¿vale? Se habla mucho del Big Data, pero hay que hablar que dentro de ese Big Data también hay muchos datos en tiempo real, hasta un 30% de los datos que se generan el año que viene van a ser ya en tiempo real, o sea, un dato en tiempo real es ese que puede ser consumido en el mismo momento que es generado, y eso hace que la aseguradora pueda estar mucho más presente o conocer mucho mejor tu exposición al riesgo y notificártelo en tiempo real también. Y tú a partir de ahí actúas, no actúas o lo que sea, ¿no? Pero con esa información ya se ha visto que cuando uno es consciente de un riesgo, toma medidas y se mitiga el riesgo. Entonces, yo creo que estos canales, esta inteligencia, lo que decíamos antes, ¿no? Alguien se cae en casa, la IA es capaz de entender que eso es demasiado, ¿no? Es decir, para que alguien intervenga, o sea, de un humano. Entonces, es decir, yo creo que ahí estamos en este momento, ¿no? De poder idear eh, servicios sí, como estos. Y bueno, sí. hemos puesto aquí retención de clientes, pero no deja de ser ofrecer servicios en el día a día del cliente, ¿no? Más allá de la contratación de la póliza y más allá del siniestro, ¿no? En el intermedio, ¿no? Mm. Si te parece, Oscar, terminamos esta Adelante. diapositiva, que creo que es Perfecto. importante el tema de los casos de uso, y, Mm, y damos por finalizado el webinar, ¿vale? Tenemos un par de perfecto. preguntas que me han enviado por chat. La realidad, sí, tengo aquí dos preguntas que me han enviado. Tenemos los correos, así que la podemos responder
por correo de forma concreta. Y si quieres terminar Perfecto. así con un comentario rápido, pasando rápido por las slides, perfecto. Sí, Nos nada, hemos son ido dos un slides pelín lo de que tiempo. quedan. Eso es perfecto. Vamos ya terminando en 2 minutos. ¿Cómo ver el seguro en 2 años, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es decir, bueno, lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Es decir, en 5 años, pero ¿cómo ver el seguro en 5 años? Está el service total, autogestión, o sea, que los clientes sean capaces de, no el 100%, evidentemente, ¿no? Pero un gran porcentaje de sus trámites, de sus compras, ¿no? De la contratación del seguro, de la gestión de siniestro, que sea online, ¿no? O sea, es el service más bien, en un 70, un 60, un 50, etcétera, dependiendo también del ramo, no todos los seguros son iguales, pero sí que un aumento, ¿no? de ese self-service, la omnicanalidad, ¿no? Que yo empiezo algo por un canal y lo continúo por otro, ¿no? Puedo, como decimos, comienzo una conversación con un chatbot inteligente, pero luego esa información la quiero seguir con un humano, la quiero seguir en otro canal y todo eso se recoge. Yo creo que esa es la tendencia de la que se es consciente y que yo creo que estos canales van a ayudar a que esto sea así porque recogen la información de una forma más fiel, ¿no? Los chatbots. Nuevas formas de marketing conversacional, lo que hemos dicho, no solo el anuncio tradicional, etcétera, sino bueno, pues formas más humanas, ¿no? Casi diría, ¿no? De interactuar, que entiendan tu necesidad, porque tu comportamiento en red, lo que hemos dicho en LinkedIn, ¿no? Está entendiendo tu comportamiento, está entendiendo a qué te dedicas y te propone, ¿no? Pero no es un anuncio tal cual, es una propuesta y además te lo argumenta, oye, pues he visto que esto, que el otro, quizás te haría falta, quizás deberías de conocer una conversación, ¿no? Algo más conversacional, un acercamiento comercial más agradable a los clientes, ¿no? En las diferentes plataformas. Lo que decimos de los comunicación en tiempo real, o sea, la importancia del tiempo real, saber si alguien se está cuidando. Esto en salud cada vez es más frecuente, ¿vale? El tema de los wearables, que las aseguradoras te vayan premiando, te vayan ofreciendo servicios en función de si duermes más, etcétera. Todo esto que nos parece que no va a llegar, pero que está poco a poco llegando y porque lo requiere el sistema de salud, está demasiado estresado y esto además lo estaréis viendo Sanitas, ¿no? Ahora, por ejemplo, creo que Blua, que es su plataforma de salud digital, la ha incorporado ya a todos los clientes, antes no estaba en todo y ahora lo tiene. Sanitas es un ejemplo claro, ¿no? De cómo lo están incorporando y eso es un contacto más frecuente con sus clientes y más en tiempo real y que va a hacer que los clientes conozcan más a la aseguradora y la aseguradora más a los clientes y eso nos va a llevar, como digo, a modelos cada vez más conversacionales. Y por supuesto, cualquier automatización es bienvenida siempre que sea precisa. Es esto, básicamente. O sea, es que esto es una tendencia por sí sola, el mundo del bienestar, del estilo de vida, alguien que se cuida, que tiene buen estilo de vida, como digo, tiene menos riesgos de muchas cosas, se le conoce mejor desde la aseguradora, él que conoce mejor a la aseguradora, es capaz de poder contratar otros productos, confía más, etcétera. Temas de seguridad y privacidad, yo creo que vamos a estar, las aseguradoras van a seguir trabajando ahí. Esta es una de las tendencias que va a continuar, ¿no? En todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, las aseguradoras van a apostar, pero siempre y cuando haya cierta seguridad. Y luego también veo, pues, bueno, sistemas, el Alexa famoso, ¿no? Etcétera, estos que tenemos en casa, etcétera, asistentes. Yo sí que creo que poco a poco, a medida, como decías antes, Ignacio, que vamos entendiendo, ¿no? Que el WhatsApp, vamos entendiendo que son canales tal, pues al final dispositivos con los que estamos acostumbrados, asistentes con los que estamos acostumbrados ya a pedirles la música, que nos apaguen las luces, etcétera, pues aunque nos den el tiempo, cada vez vamos a también quizás no a contratar un seguro, pero sí a pedir algún dato donde la aseguradora pueda ser relevante, ¿no? Ya habría que ver, ¿no? Es decir, pero sí que la aseguradora es un proveedor relevante que nos puede ayudar a protegernos de riesgos, ¿no? Y entonces yo creo que las aseguradoras podrán incluso ofrecer servicios relacionados con la protección, lo que decías de las alertas meteorológicas, ¿no? Oye, va a haber avísame cada vez que hay una catástrofe o va a haber un desastre natural en tal zona. Es decir, todo eso, las aseguradoras de alguna forma tendrán que ir entrando también en esos canales, lo mismo que ya están entrando en el WhatsApp, ¿no? Y esto es un poco todo, o sea que sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, gracias Ignacio y a todos los que nos estáis siguiendo desde diferentes lugares. Muchas gracias, Oscar. Nos quedamos un poco con esa idea que transmitías al final, ¿no? Las aseguradoras al final va a ir entrando poco a poco en esos canales y una vez en esos canales pues ya tendrán un poco la interfaz y las posibilidades de seguir avanzando con la inteligencia artificial que al final es lo que quiere el usuario, beneficia al usuario, ahorra costes a las empresas y, y hace las operaciones más escalables, ¿no? Eh, bueno, desde aquí muchísimas gracias a los que nos habéis seguido, tanto en Zoom como en LinkedIn. Teníamos un par de preguntas que me han pasado. Tenemos los usuarios de LinkedIn, así que las responderemos por privado para no alargarnos más.
y muchas gracias. Dejo a Óscar por si quiere despedirse y cerramos. Sí, nada, agradecer de verdad a todos los que os conectáis, porque como siempre decimos, el tiempo es lo más valioso que tenemos, el habernos dedicado un poquito más, incluso de una hora, hora y cuarto, pues de verdad que muchísimas gracias. Lo bueno que tiene la tecnología, siempre digo lo mismo, es que seguimos a un clic de contacto, o sea que en el LinkedIn estamos ahí conectados y nada, que el Insurtech tenga larga vida, como siempre me gusta decir a mí, las aseguradoras también. Así que los emprendedores, hasta la próxima. Seguro que sí, Óscar. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.